a Lucas capítulo 12, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a leer del 1 al 12 nuevamente porque necesitamos ver el contexto y darnos cuenta cómo hay un hilo conductor en todo lo que el Señor enseñó en esa ocasión. Recuerden en términos generales que iba rumbo a Jerusalén, ya había abandonado Galilea e iba hacia Judea, y ahí en ese lugar, en un lugar específico que la Biblia no menciona cuál es, algunos dicen que ya estaba en Jerusalén, probablemente, él comienza a enseñar después de haber confrontado y dejado en evidencia a los fariseos y saduceos, o sea, a los fariseos y escribas, quiero decir, respecto a su hipocresía. Y entonces en los versículos 12 en adelante, el versículo 1, perdón, del capítulo 12 en adelante, el Señor comienza a advertir a los suyos y al mismo tiempo al grupo que estaba detrás de ellos, que era sin duda los fariseos y escribas y la multitud en general, sobre algunas cosas importantes respecto a la piedad, a lo que significaba verdaderamente una relación con el Señor. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es interesante lo que el Señor hace aquí porque advierte, hace al menos 3 o 4 advertencias en primer lugar sobre, primero, la realidad o lo genuino de su fe en Él, y ahí habla de la hipocresía, de la fe en el Dios verdadero, y habla de la hipocresía en los primeros 3 versículos. Le dice a sus discípulos, cuidado con la hipocresía, porque es algo inherente al corazón humano y pueden fácilmente colocarse una máscara que dé la apariencia de piedad a los demás, pero en realidad no necesariamente sea lo que hay en el corazón. Y eso tenía cierto como ilustración vívida a los fariseos y escribas, a los cuales recién había juzgado duramente. Luego le dice en los versículos 4 y 5 que tenían que ser fieles al Señor en términos de temer a Dios antes que a los hombres, porque los hombres solamente pueden destruir el cuerpo, matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Deben temer a Dios, quien tenía el poder no solo de matar el cuerpo, sino también el cuerpo y el alma, echarlos al infierno. Eso era mucho más complejo, de tal manera que ellos tenían que tener claro que debían ser fieles a Dios y no preocuparse por la apariencia delante de los hombres. Y la tercera advertencia que les da es que tengan cuidado de no confesar a Cristo. Si no confiesan a Cristo delante de los hombres, entonces tampoco Él les confesará delante de los ángeles de Dios. Positivamente, si confiesan a Cristo delante de los hombres, Él les confesará delante de los ángeles de Dios. Ahora, es interesante que en todo esto haya un hilo conductor respecto a la manera o lo que estaba detrás de la manera en que debían comportarse frente a Cristo y frente a sus demandas, y que tiene que ver con la convicción. ¿Recuerdan que hablamos de eso? La convicción que hay que tener para desechar la hipocresía, la convicción que hay que tener para temer a Dios antes que a los hombres, la convicción que hay que tener para confesar a Cristo delante de los hombres, más allá de las circunstancias adversas que puedan enfrentar.
Y entonces añade una tercera advertencia, y esta es bien compleja porque es como el clímax de todas las advertencias que le da del versículo 1 al 12. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y aquí está el tema en cuestión del día de hoy, que es una advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este tema es bien especial. Como estamos enseñando la Biblia versículo a versículo y no temáticamente, no vamos a entrar profundamente en el tema en cuestión, que es bien controversial y bien polémico, pero sí vamos a tratar de entender en el contexto en el cual lo dice aquí el Señor Jesucristo, lo establece Lucas, lo que quiere decir respecto a este pecado que dice allí que es un pecado imperdonable, que no tendrá perdón quien blasfeme del Espíritu Santo. Quizás es una de las enseñanzas más polémicas y que han causado muchas dificultades en el mundo cristiano en cuanto a su reinterpretación. Aparece en Mateo 12, 31 y 32, donde el Señor Jesucristo en otro contexto enseña sobre el mismo punto, pero el contexto deja en claro que es diferente a lo que quiere transmitir, como en el caso que tenemos de Lucas. También está en Marcos 3, 28 al 30 y en Lucas 12, 10. Se reiteran estos dichos de Jesús sobre este tema. En cada uno de estos textos el contexto nos ayuda con la identificación del pecado en sí. ¿Qué es el pecado en sí? Vamos, por ejemplo, a ver Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Allí están las palabras más o menos muy parecidas a lo que dice acá. No tienen que ver con el mismo incidente, son dos cosas, dos lugares distintos, y la enseñanza se la reitera el Señor porque siempre lo hacía así como el gran maestro que era, para que quedara grabado en el corazón de las personas a las cuales le enseñaba. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? El contexto lo tenemos en el hecho de que el Señor sanó a un hombre endemoniado, ¿cierto? Y que era mudo al mismo tiempo, lo curó, es decir, lo liberó de ese demonio, y entonces los fariseos decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese es el contexto. De tal manera que ahí la blasfemia en contra del Espíritu Santo tiene que ver, obviamente, con el hecho de que las personas, los fariseos y escribas en particular, habían asumido que el Señor Jesucristo, por el poder de Satanás, hacía las obras y los milagros que realizaba, lo cual es una blasfemia porque lo hacía por el poder de Dios. Entonces era hablar mal y en contra de Dios mismo al asignarle el poder que tenía a Satanás en lugar de referirlo a Dios. Ellos sabían que venía de Dios, pero intentaban desacreditar al Señor Jesucristo. Le dice, esa blasfemia no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Y principalmente el punto aquí es que esas personas ya habían cerrado su corazón a la verdad de Dios, tenían la evidencia, no querían asumirla como tal para no reconocer a Jesús como efectivamente era el Mesías. De tal manera que ahí, en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo, está claro lo que significa en ese contexto. En Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30 es exactamente lo mismo, porque el contexto es muy similar. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahí dice, ahí da la explicación, ¿se fijan? O sea, otra vez, tiene que ver con lo mismo. Y si vemos un poquito más atrás, nos damos cuenta que el incidente es el mismo que relata Mateo en lo que acabamos de ver recién. De tal manera, entonces, que aquí es claro a lo que se refiere en ese contexto. Pero en el capítulo 12 y versículo 10 hay una diferencia y nosotros vamos a ir descubriendo, y esa es la idea, vayamos descubriendo a qué se refiere particularmente. Por supuesto que incluye lo otro de Mateo y de Marcos, pero también aquí tiene un objetivo, un propósito también distinto al Señor, o mejor dicho, complementario. Ahora, lo que el Señor está haciendo en el contexto de Lucas lo está diciendo en una forma bien especial. ¿Por qué? Porque, como dije recién, Lucas habla de estas advertencias, la advertencia de la hipocresía, la advertencia contra la tendencia de apostatar a la fe temiendo a los hombres sino a Dios, y contra la posibilidad de no confesar a Jesús delante de los hombres. Ese es el contexto inmediato en el cual él habla sobre el pecado de blasfemar contra el Espíritu que no tiene perdón. Pero noten una cosa, no sé si se recuerdan, cuando hicimos una introducción a estos 12 versículos del capítulo 12, nosotros hablamos de que tenía que ver con la Trinidad. ¿Recuerdan si estuvieron en esa ocasión? Y en este sentido, aquí debemos empezar a introducir un poquito más, primero a través, en términos generales, poner en contexto lo que está diciendo el Señor en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor enseña en los versículos 1 al 12 el remedio o la solución a esos posibles comportamientos contrarios a la fe: hipocresía, temer a los hombres antes que a Dios y apostatar en consecuencia, y negación de Jesús y blasfemar contra el Espíritu Santo. Estas 4 cosas están relacionadas. Y la manera de poder combatirla, la solución a esto, tiene que ver con honrar al Dios Trino. ¿Recuerdan que lo dijimos? Si alguno por ahí tiene algunas notas, se va a dar cuenta que sí, lo dijimos en una ocasión. La forma de contrarrestar, es decir, de no caer en estos pecados que se mencionan, en estas advertencias que se dan, es honrar al Dios Trino. Temiendo a Dios el Padre, antes que a los hombres, se está honrando su nombre. Al Hijo se le honra confesando con valentía su nombre y la suficiencia de su obra. Eso es lo que dice Jesús en el versículo 8. Recuerden que la palabra confesar significa decir lo mismo, estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado o el Hijo ha revelado respecto a su persona en la palabra de Dios. De tal manera que confesar a Cristo es honrarlo delante de los hombres. Y lo tercero, entonces se honra al Espíritu Santo aceptando su testimonio acerca de su Hijo. Y aquí está la clave para ir entendiendo en el contexto lo que quiere decir sobre la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cómo se honra al Padre? Temiéndolo a Él antes que a los hombres. ¿Cómo se honra al Hijo? Se honra al Hijo confesándolo con valentía respecto de su nombre y respecto de su obra, es decir, reconociéndolo tal como Él se ha revelado en la palabra, y se honra al Espíritu Santo aceptando su testimonio acerca del Hijo, porque esa es una de las razones por las cuales Dios dijo, o el Señor Jesucristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, para que diera testimonio del Hijo, para que honrara al Hijo. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 16, porque precisamente allí habla al respecto. Versículo 12 en adelante, Juan 16, 12 en adelante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, dijo Jesús. El Hijo de Dios dijo que el Espíritu Santo era enviado para glorificarlo a Él. El Espíritu no es enviado para glorificarse a sí mismo,
Como a veces se malentiende y por eso se hacen manifestaciones o se trata de hacer aparecer manifestaciones como obra del Espíritu Santo que no lo son, porque el Espíritu Santo honra al Hijo y honra la palabra de Dios porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, honrar al Espíritu Santo es reconocer o aceptar el testimonio que el Espíritu da respecto del Hijo. Y lo que nos está enseñando el texto es que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Es imposible honrar al Hijo sin honrar al Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la Trinidad aquí están involucradas en la solución. Es decir, cuando honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo, entonces existe en este sentido una cadena entrelazada que en definitiva nos ayuda a que no desviemos del camino, ¿verdad?, que el Señor ha trazado. El Espíritu da testimonio del Hijo, el Hijo revela al Padre, eso es lo que dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, lo ha revelado. Literalmente el texto ahí utiliza una palabra que es exégesis, es decir, le ha dado una exégesis del Padre, una comprensión del Padre, aun cuando físicamente nadie le vio jamás, no obstante el Hijo con su carácter ha dado a conocer al Padre. Por tanto, el Padre glorifica y honra al Hijo. Eso también lo tenemos en Juan 8:54, por ejemplo. Ahí está muy claro como dice el Señor Jesucristo, que no recibe testimonio de los hombres, sino de su Padre. Su Padre da testimonio de Él. Por tanto, cuando honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu, estamos combatiendo con fuerza cualquier desviación de la verdad en nuestra profesión y práctica. Ese es el punto central. Temiendo al Padre, confesando al Hijo y aceptando el testimonio del Espíritu acerca del Hijo, todo esto como una experiencia continua en la vida cristiana es lo que nos da la posibilidad de evitar y caer en esas advertencias, en esas cosas complejas de temer más a los hombres, de colocarnos una máscara de hipocresía delante de los hombres, también de no confesar al Hijo. Esto nos libra de eso, porque cuando tenemos como propósito fundamental que Él sea honrado, entonces aceptamos lo que el Dios dice de sí mismo. La Biblia da testimonio de que nadie puede llegar al Padre sino a través de su Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el mismo Señor Jesucristo. Además, la Biblia da testimonio de que nadie llega al Hijo sino a través del Espíritu Santo, porque es el que revela al corazón de la persona al Hijo. Y lo revela también a través de la palabra de Dios, que es en definitiva inspirada por el mismo Espíritu. Reconocemos al Padre, por ejemplo, como el autor del plan de salvación, al Hijo como el Salvador que ejecuta a la perfección el plan ideado por el Padre, y al Espíritu Santo que revela el plan del Padre a través de las Escrituras y convence de la necesidad de creer en el Hijo y en la obra suficiente que Él hizo en la cruz. Están involucradas las tres personas de la Trinidad. Por tanto, la obra de las tres personas de la Trinidad es fundamental, es esencial para la salvación del hombre perdido. Negar a una de las personas es negar a las tres. Aceptar el testimonio del Espíritu Santo es aceptar la obra perfecta del Dios Trino. De tal manera que blasfemar en contra del Espíritu Santo es negar la obra del Dios Trino. ¿Están entendiendo entonces hacia dónde apunta? En este contexto en particular, Lucas al mostrar aquí cómo el Señor Jesucristo estaba enseñando en esa ocasión y advirtió sobre la blasfemia en contra del Espíritu. ¿Por qué razón decimos que blasfemar en contra del Espíritu Santo es negar la obra del Dios Trino? Porque es por el testimonio que el Espíritu da en la palabra de Dios en relación al Padre y al Hijo que la salvación es posible. El Señor, cuando oró poco antes de ir a la cruz, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ¿cómo es posible eso? Acceder a la vida eterna conociendo al Padre y conociendo al Hijo por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Lo notan? Entonces, no puede no estar involucrado necesariamente la Trinidad en esto, y por eso es que los versículos 4 al 5
hablan del Padre, de Dios en general. Versículo 8 al 9 habla del Hijo y versículo 10 al 12 el tema o la persona central es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso lo dijo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Escribiendo a los romanos, el mismo apóstol dice que la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. De tal manera que la salvación está inextricablemente unida a recibir, a recibir el testimonio del Espíritu Santo en las Escrituras. De allí la gravedad de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Fíjense cómo el hilo nos está conduciendo a pensar en esto. Si alguien rechaza el testimonio del Espíritu Santo, rechaza completamente el plan de salvación. Y esa persona que persiste en eso hasta el momento de su muerte, no puede ser perdonado. Porque se endurece a tal punto que finalmente es insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, la advertencia que Jesús da respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo en nuestro texto está asociada con el testimonio que los discípulos deben dar sobre el Evangelio delante de las autoridades civiles. Fíjense el contexto, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿A qué se refiere ese texto, en particular versículos 11 y 12? A cuando sean perseguidos, a momentos de aflicción, donde los discípulos sean llevados a las sinagogas, pero no a las sinagogas para tener un culto, ¿cierto? Y escuchar la palabra de Dios, sino a las sinagogas o las autoridades religiosas para responder delante de ellas por lo que ellos iban a hacer, que era la predicación del Evangelio. ¿Se fijan cómo, de qué manera entonces esto tiene una relación directa con lo que veníamos diciendo? Porque cuando los discípulos salgan a predicar el Evangelio, lo van a ir a hacer en el poder del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hay que leer el libro de los Hechos para darse cuenta de eso. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo ven? Cuando recibiréis poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos, de tal manera que la predicación del Evangelio era lo que iba a causar la persecución, la que se menciona en los versículos 11 y 12. Iban a ser llevados también frente a magistrados o autoridades civiles y a autoridades como reyes o gobernantes. El apóstol Pablo frente a Félix, a Festo, por ejemplo, y finalmente frente al mismo César Romano, ¿recuerda? De tal manera que todo esto está relacionado y lo que esto mismo, es decir, lo que aparece ahí en la predicación posteriormente del Evangelio, por la inspiración y la guía y el poder del Espíritu Santo, iba a ser algo que iba a causar persecución en contra de los creyentes. En ese contexto no tenían que temer a los hombres, sino a Dios. En ese contexto, cualesquiera sean las condiciones, tenían que confesar públicamente a Cristo. Y en ese contexto entonces tenían que responder frente a las autoridades. ¿Y quién era de la Trinidad, de las personas de la Trinidad, quién era la persona que los iba a conducir, a guiar, a llenar de valor de nuevo? Obviamente el Espíritu Santo. Entonces la misión a la que iban a ser enviados en breve era de la más alta y de suprema importancia para los hijos de los hombres a quienes fueron enviados. Eso debían llenar de valor a los discípulos en su tarea evangelizadora, porque es una condenación más dolorosa y pesada les sobrevendría a aquellos que los rechazaran, después de que el Espíritu fue derramado sobre ellos, lo cual sería el último método de convicción que aquellos que ahora rechazaron a Cristo mismo iban a recibir. En otras palabras, en la última forma en que Dios habla a los hombres es a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, si se endurecían frente a esto, evidentemente no había ninguna posibilidad de perdón de sus pecados. Ahora entramos al meollo del asunto.
La advertencia de Jesús tenía como finalidad entonces alentar a los discípulos fieles, que serían los que llevarían el mensaje luego de que Él volviera a la gloria con el Padre. Segundo, también tenía como finalidad ser una advertencia para quienes persistían en rechazar su mensaje, fariseos y escribas en el contexto. Y tercero, era una manifestación de misericordia para las multitudes que acudían a Él, y en ese contexto estaban escuchando, para que aceptaran el testimonio que el Espíritu Santo daría en breve a través de sus apóstoles. Pues el no hacerlo acarrearía su perdición. Primero, la blasfemia que tiene perdón. Hay una blasfemia que tiene perdón. Dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Contra el Hijo del Hombre. Y uno dice, pero ¿cómo? Si habló en contra de Jesús, ¿cómo va a recibir perdón? Pero si despreció a Jesús o habló en forma grosera, por último, en contra de Jesús. Pero si no aceptó a Jesús, entonces no tiene perdón. No se trata aquí de la aceptación, sino de hablar en contra de Jesús. Ahora, dice, cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, cualquier persona que hablara mal de Jesús y su enseñanza en aquel momento, aquí está el punto, todavía tendría la posibilidad de arrepentirse y creer más adelante cuando los apóstoles predicaran por el Espíritu Santo la palabra. Es decir, había todavía una posibilidad. Si en el presente tenían a Jesús ahí, había hecho obras extraordinarias, había enseñado como ninguno había enseñado, como ellos mismos reconocieron, y sin embargo rechazaron todavía el mensaje del Señor Jesucristo, a pesar de eso tenían todavía la posibilidad de creer cuando los apóstoles, inspirados por el Espíritu, llenos del Espíritu, predicaran la palabra. Y de hecho, lo más probable es que algunos de esta multitud se convirtieron después en el día de Pentecostés. Y más adelante también cuando los apóstoles siguieron predicando en Jerusalén. Aquí está el punto. Los ejemplos de ello los tenemos en las Escrituras cuando ya el Señor no estaba en la tierra. Y quizá el mejor ejemplo de esto es el propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoció que él era blasfemo en contra del Hijo de Dios. Que él era una persona que odiaba, de hecho, a los cristianos, al punto de que se transformó en uno de los instrumentos del sumo sacerdote que iba a buscar a los creyentes inclusive fuera de Israel. Llegó a Damasco a buscar. Y llevó cartas para decir que venía en la autoridad del sumo sacerdote para llevar a estos creyentes y llevarlos presos a Jerusalén. De tal manera que el apóstol Pablo odiaba en ese sentido real al Hijo de Dios. Ahora, él rechazó a Jesús. Él no aceptó a Jesús, por el contrario, estaba en contra de Jesús. Al punto que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, por ejemplo, si nosotros vemos en el momento de la conversión del apóstol, nosotros notamos algunas cosas interesantes que dice de cuál era el estado de ánimo que tenía Pablo cuando iba a Damasco a buscar a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Dice, Saulo respirando a una amenaza, estoy leyendo 9.1, Hechos 9.1, Saulo respirando aún amenazas y muerte, dice respirando a una amenaza. Y la palabra respirar en ese sentido es similar a lo que pasa con un toro furioso. Es decir, cuando uno dice que le sale hasta humo por las narices, ¿cierto? Esa es una expresión de ira muy grande. De tal manera que ese era lo que había en el corazón del apóstol Pablo respecto a los creyentes. Y Jesús le aclaró, inclusive, cuando él se le presentó, se le manifestó al mediodía, ese día cuando iba camino a Damasco, en el camino, en ese lugar, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Recuerda? Pero estaba persiguiendo a los creyentes. Pero Jesús está diciendo, tú me estás persiguiendo a mí. Entonces, Pablo fue un blasfemo contra Jesús. Sin embargo, ahí mismo en el texto de capítulo 9 en adelante, el Señor obró la salvación en el apóstol Pablo y él no resistió la convicción que el Espíritu Santo puso en su corazón. Entonces, por eso, esta blasfemia en contra del Hijo será perdonada, dice. Otro ejemplo
los ladrones en la cruz, ¿recuerdan? Nosotros siempre recordamos la última parte, que uno de los ladrones creyó en él. Pero cuando vemos los demás textos paralelos de los evangelios, nos damos cuenta que al principio los dos estaban en contra de Jesús. Pero en un momento determinado, uno de ellos se dio cuenta y dijo, no, nosotros en realidad merecemos esto, pero ¿él qué ha hecho? Y allí estuvo el cambio que produjo obviamente el Espíritu Santo en el corazón de esa persona. El texto no habla del Espíritu Santo, pero obviamente se entiende que fue el que lo convenció de que Jesús en realidad estaba muriendo en el lugar de ellos, en definitiva. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Por eso es un pecado, una blasfemia que puede ser perdonada. Ahora, si lo pensamos en el contexto de nosotros, ¿quién de nosotros no fue blasfemo contra el Hijo de Dios? Porque a no ser de que alguien crea que nació cristiano, ¿verdad? Pero todos de una u otra forma, al darle la espalda al Hijo de Dios, nosotros estábamos en contra del Hijo de Dios. Por lo tanto, si este pecado de blasfemar contra el Hijo no fuera perdonado, entonces ninguno de nosotros sería perdonado. No habría ninguna opción para nosotros. Si Jesús hubiese dicho que cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre no será perdonado, estaríamos en problemas, porque ninguno de los creyentes estuvimos exentos de aquello antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. Todos los creyentes fuimos blasfemos que nos levantamos contra el Señor por nuestro rebelde corazón. Todos nos rebelamos contra el gobierno de Dios y despreciamos la obra de su amado Hijo. Todos nosotros de una u otra manera hablamos ligeramente y con desprecio de Cristo. Quizás nos reímos de chistes maliciosos que dejaban mal al Hijo de Dios. Dimos vuelta a nuestra espalda al Señor al despreciar su evangelio y tanta otra forma en que blasfemamos del Hijo de Dios. Sin embargo, más allá de la bajeza que esto implica y la vergüenza que sentimos al recordar esos tiempos, no obstante, recibimos la gracia de Dios en Cristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Y quién nos convenció de eso? El Espíritu Santo. ¿Lo notan? Por eso Jesús dice, le será perdonado. Tal como el mismo Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo estaban blasfemando contra Él porque se reían de Él, ¿verdad? Se burlaban de Él como que era un rey. Lo escupían, le colocaban una venda en los ojos para que, como si era profeta, dijera quién es el que lo golpeó. Todas estas cosas eran burlas, eran blasfemias en contra de Jesús. Finalmente lo colocaron en la cruz. Pero desde la cruz Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Y de hecho, el Señor respondió en ese mismo momento porque el centurión romano, que estaba a cargo de la ejecución, se convirtió. Por lo tanto, este pecado sí es perdonado. Y estamos hablando en el sentido de que es perdonado en el presente. Por supuesto, si perdura esta rebeldía en contra del Hijo de Dios, no va a haber opción tampoco para Él. Pero, en este sentido, fue a pecadores blasfemos que el Señor le ofreció gracia y perdón al convencernos por el Espíritu Santo de nuestra condición y necesidad. Pero hay una blasfemia que no tiene perdón. Y aquí tenemos que tener cuidado con la comprensión de esto, porque alguien puede decir, entonces el Espíritu Santo es más importante que el Hijo, porque si yo blasfemo contra el Hijo, me será perdonado, pero si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, no me será perdonado. Alguien puede entenderlo así, y no tiene que ver con categoría, sino que tiene que ver con lo que hace el Espíritu, que precisamente da testimonio del Hijo. Entonces, si alguien rechaza el testimonio del Espíritu, está rechazando el testimonio del Hijo y está rechazando el testimonio del Padre respecto del Hijo. Y en consecuencia, no hay ninguna posibilidad de salvación. Y aquí vamos a lo segundo entonces que dice el texto. Dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y esto es lo segundo, la blasfemia que no tiene perdón. La advertencia conlleva una solemnidad y seriedad abrumadora y es al mismo tiempo algo que hace temblar, ¿verdad? Jesús estaba anticipando lo que vendría
cuando los apóstoles se levantarían en el poder del Espíritu Santo y darían testimonio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y hasta lo último en la tierra. En este sentido, seguramente muchos de aquella multitud que estaban escuchando su enseñanza en ese momento, luego serían expuestos a la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, que sería la última oportunidad de venir a la salvación. Y este sería entonces el testimonio del Espíritu Santo, cuyo rechazo sería definitivo y total. Al final del escrito anterior, es decir, de lo que dice el versículo 9, Cristo instruyó que los hombres lo confesaran, siendo lo contrario que algunos le negaran, ¿cierto? Y fue este hábito del pueblo de Israel de negar a Dios a través de largas edades y ahora negar al mismo Cristo cuando se presentó, cuando llegó el Mesías prometido, lo que provocó la advertencia aquí de que había un pecado final e irrevocable, a punto de ser cometido por ellos, al negar el Evangelio que estaba a punto de ser lanzado a través de los apóstoles o predicado a través de los apóstoles bajo el poder del Espíritu Santo. Aquí está el punto entonces en cuestión. Hay personas que dicen con una facilidad increíble que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que, por ejemplo, cuando vemos iglesias carismáticas donde la gente se va de espalda, ¿cierto? Y se convulsiona en el suelo, y si alguien dice, oh, eso no es el Espíritu Santo, entonces, está blasfemando contra el Espíritu. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver, ¿por qué? Porque el Señor también nos manda en su palabra a probar los espíritus. Es decir, el Señor dice que tenemos que usar de discernimiento para probar los espíritus, si son de Dios o no. Entonces sería contraproducente el hecho de decir, no, eso no, claramente no viene de Dios. Una persona que se revuelca en el suelo, ¿cierto? Y grita o vomita, eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. No lo vemos en ninguna parte de la Biblia. Entonces decir eso no es blasfemar en contra del Espíritu. Simplemente es decir lo que dice la Escritura. Con la autoridad de la Escritura que el Espíritu Santo inspiró, estamos diciendo eso. Pero en este caso particular, el blasfemar contra el Espíritu tiene que ver con rechazar el testimonio que el mismo Espíritu da por medio de la proclamación del Evangelio. Porque el que blasfeme del Espíritu Santo es el que está renegando de la doctrina cristiana, en definitiva, y maliciosamente se está oponiendo a ella. Después del derramamiento del Espíritu y su testimonio de la glorificación de Cristo. Pedro se levantó el día de Pentecostés y predicó un sermón lleno del Espíritu Santo. Y predicó a Cristo crucificado, entregado, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido a la gloria. Eso es lo que predicó Pedro. Y allí la gente se compungió de corazón y dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo? ¿Por qué se compungieron de corazón? Por la obra de convicción del Espíritu Santo. Pero allí dice que 3.000 personas aceptaron el Evangelio, pero ¿cuántas más de las que habían? Porque a Jerusalén llegaban una cantidad increíble de personas, alrededor de 2,5 millones de personas se calcula que llegaban a celebrar el día de Pentecostés. De tal manera que estamos hablando de 3.000 personas que se convirtieron. ¿Y cuántos otros resistieron ese mensaje? Y resistieron en consecuencia el testimonio del Espíritu Santo. Una persona que no vea ningún beneficio en Cristo y su Evangelio, no tendrá ningún beneficio de Cristo y su Evangelio. O sea, así de simple. Una persona que rechace el testimonio de Cristo y su Evangelio, no puede esperar que va a tener beneficios de Cristo y su Evangelio. Eso es lógico. Y eso se da cuando la persona rechaza abiertamente y conscientemente el Evangelio de Cristo. Con eso está blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque está negando el testimonio que el Evangelio, que el Espíritu da respecto a Cristo y su obra. El Espíritu Santo con sus enseñanzas es lo último que Dios tiene para ofrecer al hombre. Y si uno blasfema contra el Espíritu Santo al rechazar la verdad sobre Jesús y su obra redentora, no hay posibilidad de perdón. Jesús es la última palabra de Dios a los hombres y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Él. ¿Notan la conexión? Por eso, entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es endurecer el corazón, duros de cerviz e incircuncisos de corazón.
dijo Esteban. Hechos capítulo 7. Después de predicar ese extraordinario sermón donde se paseó por toda la Biblia, del principio de que fueron escogidos en Abraham, después de predicar todo eso, hace su aplicación al final y en el versículo 51 de Hechos capítulo 7 dice esto que acabo de mencionar: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se dan cuenta? Ese viene siendo el pecado en contra del Espíritu, de la blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque allí el Espíritu está dando testimonio a través del mensaje que predicó Esteban de que en efecto Jesús es quien dice ser y su obra es suficiente. Pero, ¿qué dice Esteban? Él conocía el corazón de ellos. Y dice, ustedes son duros de cerviz, sin entendimiento e incircuncisos de corazón, tienen un corazón endurecido y resisten siempre al Espíritu Santo igual que sus padres. Ese es el problema. Ese es el problema real. Ahora alguien puede decir, sí, pero yo varias veces me predicaron el Evangelio y yo no creí hasta que llegó un momento donde creí. Bueno, precisamente porque aquí se trata de algo, en este caso del pecado del Espíritu Santo, de algo persistente, no de algo circunstancial. No sé si entienden. Es decir, no es que a la primera ocasión una persona recibe inmediatamente el Evangelio. No. Y si lo rechaza una, dos o tres veces, el Señor sabe cuántas veces va a ocurrir, eso no significa necesariamente que persiste en la misma línea, sino que eso llega hasta el final de su vida. Y hay momentos donde la persona no, aunque, por decirlo así, aunque quisiera creer, que no lo va a hacer, no puede creer, porque su corazón está endurecido. Ahora, esta es una combinación, alguien dijo, de luz en el entendimiento y determinada maldad en la voluntad. O sea, alguien incluso puede entender el mensaje intelectualmente, puede saber que es así, pero lo deja pasar. Una y otra vez, y otra vez. Y es expuesto una y otra vez y sigue, de la misma manera. Llega un momento que pase como lo que pasó con Faraón. Faraón endureció su corazón. Cuando el Señor mandó a Moisés y a Aarón a hablar con él para que dejara ir al pueblo, después nuevamente volvió a hacer lo mismo, volvió a endurecer su corazón. 7 veces dice que Faraón endureció su corazón. Y luego dice que 7 veces Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Lo notan? Este es el punto. Este es el pecado más grande. Porque no es el pecado de un pagano, ¿cierto? Sino el de aquel que ha sido expuesto a la verdad una y otra vez. Los fariseos y escribas eran el ejemplo máximo aquí. Habían sido expuestos a la verdad una y otra vez. Imagínense, ellos tenían la Biblia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y particularmente los primeros 5 libros de la Biblia, que eran los que dedicaban más tiempo y más esfuerzo para poder entenderlo. Ellos tenían la palabra, estudiaban todo el tiempo. Y ellos después tenían la manifestación del Hijo de Dios frente a ellos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, endurecieron su corazón para no creer. Entendieron intelectualmente que Él era el Mesías. De hecho, es interesante, en ninguna parte dice en la Biblia que ellos refutaron un milagro de Jesús. A ver si me hago entender. Es decir, ellos no pudieron no reconocer que Jesús hizo un milagro. Lo que hicieron fue tratar de distorsionar la fuente del milagro. Pero no pudieron desconocer que Jesús había hecho milagro. Entonces, intelectualmente ellos conocían que Jesús era el Mesías, pero en su corazón se endurecieron. Por eso hay un intelecto que sabe la verdad, pero hay un corazón que rechaza la verdad. Ellos, entonces, los fariseos rechazaron la administración del Espíritu Santo también después del día de Pentecostés y rehusaron creer en la predicación de los apóstoles, aunque algunos de ellos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, igual creyeron. Es decir, esos que creyeron es porque no rechazaron el testimonio del Espíritu Santo. Lo peor de todo esto es que es un pecado que endurece el corazón, lo vuelve completamente insensible.
El hombre cuyos pecados no serán perdonados es precisamente el hombre que nunca buscará que se le perdonen, porque nunca tiene la convicción que necesita el perdón. Esta es la raíz de una terrible enfermedad, dice Ryle. Puede ser perdonado, pero no buscará ser perdonado. Su conciencia está cauterizada como con un hierro candente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Tienen su conciencia cauterizada. Dice. Y una conciencia cauterizada es quemada, ¿cierto? O sea, insensible. Ese es el sentido. Es entonces, el pecado es el persistente y continuo rechazo del testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo y su obra, lo que determina su imposibilidad de ser perdonado. Esta advertencia es consistente con la que da el autor de Hebreos a los judíos que estaban en peligro de apostatar de la fe. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Noten cómo es una advertencia también que él hace porque estaban en peligro de apostatar estos judíos creyentes o que habían profesado al menos creer, y entonces el Señor les advierte de la siguiente manera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjense todas las cosas que dicen respecto a estas personas. Nosotros con esta descripción decimos eran creyentes, ¿cierto? Pero lo que está haciendo aquí es está escribiendo la carta, el autor de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo, para que estas personas pudiesen entender que no podían alejarse de la fe o apostatar del Señor, porque eso sería no haber recibido realmente el testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo y su obra. A estas personas que está describiendo, o más que estas personas, esta posibilidad que está describiendo, que es no necesariamente es una realidad, sino una posibilidad, que está describiendo, ¿son paganos o eran personas que profesaron creer? Mire, dice, una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios los poderes del siglo venidero. Eran personas que habían profesado. Pero aquí había un peligro, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, en otras palabras, si se rechaza el testimonio de Cristo en la obra que hizo en la cruz, en cuanto a su identidad y su obra, entonces, ¿qué otra cosa se podría hacer? No se puede volver a crucificar al Señor Jesucristo de nuevo, porque ellos ya habían endurecido su corazón. Entonces es una advertencia, como dije, no necesariamente es algo que pasó, sino que es algo que está apuntando a que si llegara a suceder, esas personas están mostrando fehacientemente a través de su apostasía que nunca conocieron al Señor y que nunca recibieron el testimonio de su Espíritu. Estas personas a las cuales le da advertencia el autor de Hebreos ya habían escuchado la verdad del Evangelio con su ofrecimiento de gracia y perdón. Además, habían visto las señales que acompañaron la predicación del Evangelio, de tal manera que no tenían excusa alguna para volver atrás y rechazar así el testimonio del Espíritu Santo. En el mismo libro de Hebreos, pero ahora en el capítulo 10, hay otra advertencia que es similar a la que hace el Señor acá. Y tiene que ver con apostatar o la posibilidad de apostatar negando la fe en Cristo también. Dice, capítulo 10, estoy leyendo del 26 en adelante. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí no significa que el creyente no peca, no tiene que ver con eso, sino que está hablando en otro aspecto al pecado de apostasía propiamente tal. Por eso dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si volviéramos atrás, en otras palabras, si ya negáremos lo que antes confesamos, que era a Cristo
y su obra, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino lo que se espera es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, eso decía la ley de Moisés. Y aquí hace una pregunta retórica. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿A quién iba a afrentar? Al Espíritu Santo, allí llamado el Espíritu de gracia. ¿Por qué afrenta al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo era el que trajo la revelación y la convicción respecto a la verdad. Y ellos se estaban rechazando la verdad respecto a Jesucristo y a su obra. Por eso dice, si la ley de Moisés es estricta para que esas personas puedan morir irremisiblemente por transgredir la ley, ¿cuánto más el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, que pisoteare el Hijo de Dios y la sangre del pacto, e hiciere una ofensa al Espíritu de gracia? Pues conocemos, termino diciendo, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Hebreos 10, 26 al 31. ¿Notan? También es una advertencia, pero también es una situación hipotética. Pero esas personas que apostatan en el fondo muestran que nunca fueron realmente del Señor. Ese es el punto. Porque ya no hay otra opción de poder ser perdonados sus pecados. ¿No deja de llamar la atención que estas severas advertencias son hechas a aquellos que han profesado de una u otra manera la fe en la verdad? Alguien escribió, ningún corazón se vuelve tan duro como aquel sobre el que brilla la luz, pero no encuentra admisión. El mismo fuego que derrite la cera endurece el barro. El mismo evangelio, como dijo el apóstol Pablo, que es olor de vida para unos, es dolor de muerte para otros. Sea cual sea el conocimiento que poseamos, entonces la idea es vivir plenamente de acuerdo con él. Para que necesitamos nosotros entender algo muy importante, es que ningún creyente genuino puede apostatar ni puede caer en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Doctrinalmente es imposible y prácticamente es imposible que un creyente genuino blasfeme contra el Espíritu Santo. Y por eso es que no tenemos que andar como cazando, ¿cierto? Como en una cacería de brujas, diciendo, este blasfemó contra el Espíritu Santo, este otro. No somos llamados a eso nosotros. Porque el que sabe eso es el Señor. Y el Espíritu Santo es el que es rechazado cuando se rechaza el testimonio de Cristo. Una persona lo puede aceptar intelectualmente, filosóficamente, pero no espiritualmente. Y lo tercero es lo más importante. La relación con Dios es una relación del corazón. Y a pesar de todas las debilidades y flaquezas que tenemos los creyentes en nuestro caminar con Cristo, que a veces andamos, ¿cierto?, con mucha dificultad en el camino, sin embargo, ese creyente, esa persona, es una persona que efectivamente ha sido renovado su vida, su corazón, su naturaleza en una nueva naturaleza ha sido transformado por el poder de Dios. Por lo tanto, ninguna persona puede caer en ese pecado. Sin embargo, cualquier persona que ha profesado la verdad solo en apariencia puede llegar a endurecer su corazón a tal punto que ya le sea imposible el arrepentimiento genuino. De allí entendemos que las palabras del Señor Jesucristo son una advertencia para los que estaban escuchando y particularmente a sus discípulos para que revisaran su corazón, si efectivamente y sinceramente lo estaban siguiendo. Y también una expresión de misericordia para esa multitud que había allí, que no rechazaran el último testimonio que iban a tener cuando el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes y les diera el valor y el poder para testificar sobre él y su obra. Y era al mismo tiempo una expresión de juicio para los fariseos y escribas, que ellos sí ya habían endurecido su corazón, definitivamente. Entonces alguien puede decir, ¿pero qué pasa si alguien se convierte al final? Bueno, se convirtió al final porque no endureció su corazón para siempre. Obviamente es porque el Señor igual
perdona a quienes todavía en un momento determinado, mientras vivamos en esta tierra, rechacemos al Hijo de Dios. El Señor está dispuesto a perdonar si es que se recibe el testimonio del Espíritu respecto a Él en un momento determinado de la vida. Entonces, no se trata de otra cosa contextualmente hablando. Como dije, no estamos enseñando temáticamente la Biblia. Si la enseñáramos temáticamente, tendríamos que dar un tema exclusivo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no es el caso, sino que lo tratamos de entender en función de lo que dice el texto. Finalmente, versículos 11 y 12, el Señor animó a quienes honran al Espíritu Santo aceptando el testimonio que éste da sobre el Hijo, o sea, los verdaderos creyentes, con la promesa de que el mismo Espíritu los dotará de valor y sabiduría cuando sean perseguidos. Ellos confirmarán su fe por la ayuda inestimable del Espíritu Santo. Él será su aliado en las diversas y duras pruebas que enfrentarán por causa del Evangelio. Y por eso termina diciendo, no se preocupen de qué van a decir, no tienen que tener un programa respecto a lo que van a decir, ni siquiera algo escrito, porque el Espíritu Santo les dirá lo que tengan que responder en el momento debido, cuando sean llevados frente a las autoridades por causa del testimonio de Cristo. Es decir, el que acepta el testimonio de Cristo tiene el Espíritu Santo como su aliado. En otras palabras, el que rechaza el testimonio de Cristo que da el Espíritu, tiene al Espíritu Santo como su juez. De tal forma que necesitamos entonces que nuestra fe sea genuina, probarla a través de confrontarnos con las Escrituras. Y obviamente, cuando una persona dice, uy, tengo temor, ¿por qué? Porque creo que blasfemé contra el Espíritu, es justamente ese hecho de que diga eso, muestra que no ha blasfemado contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene temor de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, más allá de nuestra mente limitada y nuestro entendimiento también limitado, y que solamente por tu Espíritu podemos comprender aquello que tu palabra nos enseña. Danos gracia para no solo una comprensión, sino también una aplicación a nuestra vida cada día. Ser más fieles a ti, temerte a ti, no a los hombres, confesar a Cristo delante de los hombres siempre y recibir el testimonio que el Espíritu da de Cristo y de ti, Padre, para que nuestra fe sea más firme, más fuerte y podamos ser librados de caer en una desviación del camino de la verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.